Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer del 12 al 17. Filipenses 1, del 12 al 17. Filipenses capítulo 1, del 12 al 17. El título del devocional de hoy es Los beneficios del sufrimiento. Los beneficios del sufrimiento. Filipenses 1:12 dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, aquí nos encontramos, el apóstol Pablo, escribiendo esta epístola desde una prisión en Roma. Esta carta a los filipenses es una carta que denota el sufrimiento como algo normal para el cristiano. El sufrimiento para el cristiano, especialmente por la causa de Cristo, es algo normal. Sufrir por la causa de Cristo no es un acontecimiento raro, porque si Cristo, que nunca pecó, fue inocente, sin mancha, si Él mismo sufrió sin haber pecado, ¿por qué los cristianos de hoy día pensamos que es algo extraño sufrir por la verdad del Evangelio? Pablo les escribe desde esta prisión, en la cual también se encontraba con el joven Timoteo. Claramente esta iglesia era una iglesia joven. Los cristianos de la región no entendían claramente que el sufrimiento, aunque desagradable, venía con un propósito añadido. ¿Cuántos saben que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien? Eso es un pasaje o un versículo en Romanos 8:28 que en muchas ocasiones lo mencionamos y demás, pero es en los momentos de sufrimiento donde ese versículo o ese pasaje debe ser para nosotros crucial, el salvavidas o el ancla de nuestra alma. En esta región de Filipos fue donde Pablo, juntamente con Silas, habían sido encarcelados. Y Dios usó ese encarcelamiento para mostrar su poder, aún para con aquellos que no creían. Hay un ciclo de eventos en esa historia, en el libro de Hechos. Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Hechos 16. Más adelante regresaremos a Filipenses. Porque hay un ciclo de eventos antes de que ellos sean encarcelados, los cuales son de mucha importancia. El libro de los Hechos, capítulo 16, nos da este ciclo de eventos. Vamos a comenzar en Hechos 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6. Dice, y atravesando, aquí nos dice Lucas, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitina, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 5 dice que las iglesias nos dice que las iglesias de toda aquella región estaban siendo confirmadas en la fe y que aumentaban en número cada día. Así termina el versículo 5. Sin dudas, la mano del Señor estaba con ellos. Estaba con Pablo, con Timoteo, Lucas y el grupo de ellos con el que viajaban. Y lo normal, voy a poner aquí normal entre comillas, lo normal sería que Dios quitara todo tipo de distracción, incluyendo persecuciones y tribulaciones, para que ellos entonces pudieran seguir haciendo la obra de Dios sin ningún tipo de tropiezos. A veces pensamos que la obra de Dios, que Dios está bendiciendo la obra, que Dios está moviéndose de una manera tremenda, y eso significa que Dios va a abrir todas las puertas y que todo nos va a ir, como decimos, viento en popa. Claramente, cualquier obstáculo
podría haber disminuido el avance de la predicación del Evangelio, o al menos lo hubiese atrasado un poco. Por tanto, se esperaba que el viento estuviera a su favor. Y al menos así pensamos nosotros como hombres mortales. Cuando es de Dios, todas las puertas se abren. No sé de dónde hemos sacado eso. O que no hay ningún tipo de tropiezo, no hay ningún tipo de rechazo o ningún tipo de roce. No. Aquí es que sucede. Cuando atraviesan la región de Frigia y la de Galacia, el Espíritu Santo, dice aquí, les prohíbe hablar del Evangelio en esa región de Asia. Ahora, realmente no sé cuántos han leído el libro de los Hechos, pero esto parece ser algo normal en esta región de Asia, donde el Espíritu Santo le dice a Pablo y a su grupo, no, les prohíbo hablar aquí en Asia. ¿Cómo es esto posible? De que el Espíritu mismo, el cual es quien convence de pecado, que también quiere que las personas sean salvas, que lleguen al conocimiento de Dios, ¿cómo es posible que les prohíba hablar de las maravillas de Dios? Imagínese esa escena hoy. Yo vengo a la iglesia, usted viene el domingo, es un ejemplo. Viene todo bien vestido, listo, se acabó la alabanza y yo me paro aquí y le digo, hermanos, pues con mucho respeto el Espíritu Santo me ha prohibido hablarles hoy. Entonces iría de aquí probablemente confundido. ¿Qué pasó? Esto no se escucha. Pero fue total aquí. Esto sucedió aquí. ¿Puede acaso haber algo más importante que ganar almas? Bueno, probablemente Pablo pensó, bueno, quizás no en esta región. A lo mejor esta región es tan mala, ¿no?, como en Sodoma y Gomorra, que no, que aquí no va a haber nada de eso. Siguieron su camino. Llegan entonces a la región de Misia para pasar por Bitinia. Pero el Espíritu Santo otra vez se lo prohíbe. Mire, no era que Dios no estaba interesado en la salvación de estas regiones de Asia, solo que no era el momento. Solo que no era el momento. Más adelante, si usted lee el capítulo 19, ya Pablo entonces pasa por Corinto, pasa por Éfeso y por varias regiones. Y dice el versículo 19, en el capítulo 19 se menciona que toda Asia había escuchado el Evangelio. Pero aquí en el capítulo 16 no era el tiempo aún. ¿Por qué? Porque Dios había priorizado Macedonia. Estoy dando toda esta explicación para que entienda que hay un beneficio en nuestro sufrimiento. Dios había priorizado Macedonia y se lo hace saber a Pablo en visión. Si va conmigo al versículo 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Cuándo? Enseguida. Nota por un momento la diferencia al cristiano de hoy en día, donde Dios le dice, haz esto, bueno, deja orar primero. Deja que todas las estrellas se alineen una con la otra. Déjame ver si es de Dios. Deja que, Señor, dame chance para esto. Señor, yo quisiera hacer esto primero. Y lo que Dios nos manda a hacer, lo vamos delegando y delegando y delegando. Y aquí en el momento que Pablo recibe la visión, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, más adelante usted lee, llegan a Macedonia, van a predicar, se convierte Lidia, se convierte junto con toda su familia, yendo de camino a la oración, le estoy resumiendo los próximos versículos, yendo de camino a la oración, le sale al encuentro una joven con espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, y después de varios días, Pablo le dice al espíritu inmundo, sal de ella, y sale de ella, la ganancia desaparece y son echados en la cárcel. Humanamente hablando, si miramos esto desde el punto de vista humano, ¿no tendría sentido que Dios les hubiera prohibido hablar en las otras regiones y llevarlos a Macedonia, donde al parecer solamente se convierte una familia, hacen un milagro de un exorcismo, podríamos decir,
y son encarcelados injustamente. En ese momento, cualquier persona que no tiene todos los sentidos en las cosas de Dios pensaría, ¿para esto me trajiste a Macedonia? Esto no tiene nada que ver con la visión que me has dado. Y aquí es donde el sufrimiento parece no tener propósito. ¿Por qué? Porque nos lleva a cuestionar los planes de Dios, porque lo primero que hacemos es poner en la balanza nuestra inocencia, entre comillas. Pues yo no hice nada para que me encarcelaran. Yo estaba haciendo la obra de Dios. Esto me parece injusto. Yo no me merezco esto. Y ahí perdemos de vista que el sufrimiento que Dios está permitiendo tiene un propósito detrás. Nos enojamos con Dios, nos cruzamos de brazos. No, para esto yo no hubiese sido. ¿Por qué no envías a alguien más? No, yo no quiero. El plan de Dios desaparece. Lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento no se lleva a cabo. Y pasamos por alto de que Dios ve todo desde un plano mucho más alto que nosotros. Mucho más alto que nosotros. No sé si usted ha tenido la oportunidad. A mí me gusta mucho cuando viajo en avión, especialmente cuando regreso aquí a la Florida. Ya sea que venga por Tampa o por Orlando. Ya cuando comienzan a hacer el descenso, yo estoy mirado, si puedo, ¿no? Por la ventanilla y trato de ver, ok, esa es la 4. ¿Ese se parece a 528? Yo creo que este es el 4. Y empiezo a tratar de discernir desde arriba todo lo que se le llama la topografía de la Florida de esta área. Y digo, esa es la Hillsborough, esa es la Himes, esta parece ser. Y me fascina, ¿por qué? Porque lo puedo ver desde un punto de vista que aquí en la carretera no lo puedo ver. Pero Dios, de igual manera, ve nuestros planes y nuestra vida desde un punto mucho más alto, donde conecta un punto con el otro. Y Dios, para cumplir un propósito mayor que nuestro propio confort, le es necesario pasarnos por situaciones de dolor e incómodas. Y en una de esas situaciones incómodas, dolorosas e injustas, se encuentran ahora Pablo y Silas. La visión de parte de Dios del macedonio debió sin dudas poner en incierto si esta visión era de parte de Dios o no. ¿Por qué Dios nos habría dado una visión para ayudar a los macedonios con el Evangelio y a la misma vez permitirnos ponernos en prisión aquí? ¿Por qué? Y no solamente en prisión, sino en las prisiones más oscuras de la prisión de Filipos. Versículo 23. Así es que interrogaban a los presos en aquellos tiempos. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en otras palabras, el más oscuro, el más bajo, el más frío. Las prisiones de aquellos tiempos no son como las de hoy. Al menos los presos hoy tienen aire acondicionado, o tienen calefacción, tienen televisión, tienen gimnasio. Ese no era el caso allí. Y dice, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Todos ubican lo que es un cepo? Es un pedazo de madera con dos huecos donde o ponen las manos y la cabeza o los pies. Los cristianos que no pueden ver el sufrimiento como parte del plan de redención de Dios para otras personas, esta es la clave. El sufrimiento propio o nuestro muchas veces viene con la intención de ser de bendición para alguien más. Y eso es lo que pasamos por alto. El sufrimiento de Cristo no fue para su propio beneficio, fue para el beneficio de ¿quién? Nuestro. Los cristianos que no pueden ver el sufrimiento como parte del plan de Dios para beneficio ajeno, dirían, hasta aquí llegó la visión, hasta aquí. Pablo y Silas estaban completamente inmovilizados, los habían asegurado en el cepo, ni siquiera podían tomarse de las manos para consolarse el uno al otro, ni darse una palmadita, no, vamos a mantenernos, Dios está con nosotros. Probablemente estaban en lugares opuestos, probablemente en celdas opuestas, la Biblia no nos da ese detalle. Ambos estaban inmóviles, pero lo que continúa es solo la evidencia de que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos y que el sufrimiento, por duro y amargo que sea, aunque no sea de nuestro agrado, siempre es para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Solo que tenemos que pedirle a Dios
que nos ayuda a verlo de esa manera. Versículo 25. Dice, pero a medianoche. Ahora yo voy a dar este versículo y lo voy a tratar de desglosar por pedacitos, para que usted me pueda seguir. Pero a medianoche. ¿Qué se supone que las personas estén haciendo a medianoche? ¿Roncando? ¿Sí o no? Durmiendo. En aquellos tiempos no había Netflix, no había Prime Video, no había Internet, no había entretenimiento. Ya desde las 8 de la noche que está oscuro, lo único que se escucha es silencio. Silencio. Ahora, imagínese usted a medianoche tratando de dormir, porque todo el día ha trabajado en el patio de la prisión picando piedras o haciendo trabajos duros para pagar su crimen a la sociedad y demás, y usted llega a la prisión y dice, finalmente me puedo acostar a dormir. Pero a las 12 de la noche, a medianoche, hay dos que ahora están cantando en voz alta. A medianoche, no a las 5 de la tarde, no a las 4, no a las 7, no, a la medianoche. Usted está en la prisión de al lado, vamos a ponerlo, usted está en la prisión de al lado y usted está arrebatado del sueño porque trabajó duro en el patio y usted escucha a dos personas cantando a esa hora, orando a esa hora y usted le diría ¿qué? Gloria a Dios. No, cállense, dejen dormir, ¿sí o no? A nosotros lo vemos aquí y decimos, qué bonito, estaban cantando. Ellos probablemente no recibieron aplausos de los demás. Sí, dale, seguimos con ustedes. No, probablemente. Cállense la boca, ¿qué hacen el Dios de ustedes? Usted recordará la historia, ¿no? De Elías, cuando le decía a los profetas de Baal, griten más alto que a lo mejor su Dios no los oye. Probablemente esto lo está sucediendo aquí. ¿Para qué oran a esta hora si el Dios suyo no los escucha? O no sé, no lo hubiese permitido que estuvieran aquí. Dejen dormir, mucha resistencia hubiesen enfrentado. Pero a medianoche dice aquí, orando Pablo y Silas. Ahora yo quiero hacer la pregunta aquí porque mi mente es curiosa. ¿Qué tipo de oración estarían haciendo? ¿Qué tipo de oración estarían haciendo? Declaramos en el nombre de Jesús que vamos a salir. Señor, sácanos de aquí porque esto no es parte de tu plan. Sí, no. Yo estoy casi seguro que esta oración que estaban haciendo Pablo y Silas iba en línea con la oración de Jesús en Getsemaní. Señor, quisiéramos que nos libres, pero si no, que sea tu voluntad y no la nuestra. Quizás nosotros no entendemos. Ahora, recuerde que esta oración y estos himnos que estaban cantando, dice aquí al final, todos los presos los oían. Personas que probablemente nunca habían escuchado a Jesús, que nunca habían escuchado a Dios, quizás servían a otros dioses, y están escuchando ahora dos personas en la medianoche que están junto con ellos en el calabozo, pies en el cepo, orando a Dios, oraciones que ellos jamás hubiesen pensado, Señor, si esta es tu voluntad que suframos, aquí vamos a sufrir. ¿Qué oración es esa? Yo me imagino cristianos ahí diciendo, ¿qué están orando? ¿Que queremos sufrir? No, queremos parar de sufrir. Pero aquí también dice que cantaban himnos a Dios. Y yo pregunto otra vez, ¿qué tipo de himnos cantaban? ¿Cuántos de ustedes, bueno, no voy a preguntar, voy a decirles. Cuando nosotros nos convertimos, mi esposo y yo, nosotros éramos miembros de una iglesia metodista, hispana. Y en esa iglesia había himnarios. ¿Cuántos recuerdan los himnarios? Y a veces te daban un plan de cómo el servicio iba a ir y nos daban un papelito y las canciones que iban a cantar. Voy a algunos de ustedes así. Okay. Eso es de la gente de la vieja guardia. Y decían, vamos a cantar el himno 54 o el himno 61. Y entonces uno iba al himnario. ¿Qué recuerda usted de esos himnarios o de esos himnos? Eran pura teología. Ahí no había nada de eso de que sobre los montes y los valles, Señor, no había nada de eso. Que eso se ve mucho en el día de hoy. En muchas emociones, en mucho. Pero dice aquí que cantaban himnos. Ahora, claramente no nos dicen qué tipo de himnos cantaban, pero yo me imagino que probablemente iba en línea con el mismo himno que Jesús y sus discípulos cantaron cuando salieron de Getsemaní.
Cuando dice la Biblia, y después que habiendo cantado el himno, salieron. He aquí el que me entrega. Estos himnos tienen que haber sido pura teología. ¿De qué? No tenían Biblia. No tenían manuscritos quizás. ¿De qué? De lo que conocían de la cruz del Calvario. Y todo esto a medianoche. No pudieron escoger otro horario que medianoche. Y dice el final del versículo, y los presos los oían. Que para mí eso es como, Señor, a ti no se te escapa ningún detalle. Yo sí soy chismoso para la Biblia. Yo pregunto, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué? Porque quiere decir que las exclamaciones que estaban haciendo era una evidencia a todos. No de que vamos a mostrarle que Dios nos va a sacar de aquí, no. Simplemente nos rendimos a la voluntad de Dios. Señor, si esto es lo que quieres para nosotros, lo recibimos. A fin de cuentas, Cristo sufrió sin haber pecado. Para nosotros es un privilegio el estar aquí y sufrir por la causa de Cristo. Estas fueron las oraciones y los himnos que probablemente Pablo y Silas cantaban. Pero viene el versículo 26. Porque en medio de todo este tipo de rollo que está viendo aquí en esta prisión, los guardias están durmiendo, el carcelero está durmiendo, los presos están tratando de dormir, y Pablo y Silas, ellos quieren a esa hora cantar y orar. Y el versículo 26 nos dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, estos mismos presos que quizás se habían quejado de no poder dormir, cállense a la boca, fanáticos, cristianoides, no, póngale, ¿no? Los mismos presos que quizás no creían en Dios o que tenían otras religiones, pudieron experimentar el milagro de la libertad física, aunque hubiese sido por un corto tiempo. No solo las puertas de todas las prisiones se abrieron de par en par. Ahora, yo trato de ponerme en la posición de uno de esos presos. De repente estoy tratando de dormir, los ojos se me cierran y me despierto otra vez con el canto y trato, mañana tengo que despertarme a seguir picando piedra y esta gente no se cae en la boca, nadie responde, los guardias están durmiendo. Y dentro de toda mi maledicencia y dentro de toda mi burla y dentro de todo, de repente hay un terremoto que sacude los cimientos de la prisión y las puertas, pienso yo, se salieron de las bisagras. Se abrieron todas, de par en par. Y si eso no hubiese sido, si eso hubiese sido lo único que sucedió, uno podría haber dicho, bueno, un terremoto. Podemos decir que es un terremoto, que Dios no fue el que lo mandó. Qué casualidad un terremoto. Pero dice que las cadenas también se soltaron. Eso no lo hace un terremoto. ¿Qué salió a la vista ahí? ¿Qué salió a la luz? El Dios de Pablo y Silas tiene el poder para librarnos, aunque de esa manera física por un momento, de manera temporal. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Dios tuvo que llevar a Pablo y a Silas a Filipos, región de Macedonia, meterlos en la cárcel, para que así los presos, queriendo o no queriendo, escucharan himnos que glorificaban el nombre de Dios y que escucharan oraciones intercesoras por parte del Espíritu Santo por boca de ellos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Para que los presos fueran salvos. Escuche bien. Y que al menos supieran que si el Dios de Pablo y Silas tuvo el poder para soltar sus cadenas físicas y abrir las prisiones físicas, de seguro tendría el poder para librar sus almas de las prisiones del pecado y de las cadenas de la muerte. Con solamente ese hecho. Las oraciones apuntan a Cristo, los himnos apuntan a la obra de Cristo y entonces ahora el milagro que verifica o que calcifica o que aprueba o que valida lo que ellos estaban cantando y orando. ¿Para qué? Para que los presos no tuvieran la excusa de decir, yo nunca he escuchado de Dios. Todos los presos debieron quedar atónitos ante este milagro. Tanto así
Tanto así, hermanos, que de temor a esta obra sobrenatural, ninguno se fue corriendo. Y yo me pongo en ese lugar y digo, si yo hubiese sido preso ahí, después de haberme burlado, después de haber ofendido, y veo todo que se abre y mis cadenas se caen, que a mí ni se me ocurra salir de ahí. Porque si Dios tuvo el poder para abrir las puertas y soltar las cadenas, de seguro tiene poder para enviar un rayo y quedarme muerto. Y yo me quedo tranquilito adentro de la celda. ¿Sí o no? Y se miraban al otro, oye, ¿tú sales? No, yo no. ¿Sal tú primero? No, yo tampoco. Vamos a ver qué sucede. Y todos se quedaron, ¿no? Todos. Sin duda todos supieron que el Dios de Pablo y de Silas, al cual ellos oraban y cantaban himnos, era un Dios que, aunque invisible, tenía poder, tenía autoridad sobre el mundo físico. Al sentir todo este terremoto y todo el ruido de las puertas abrirse y las cadenas caer al suelo, todo este ruido provocó que el carcelero despertara. ¿Qué sucedió? No solamente hubo un terremoto, siento las puertas de hierro que se abrieron, las cadenas cayeron al piso. Versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, y viendo abiertas, las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Está de más decir que en aquellos tiempos el carcelero o los guardias eran responsables de los presos. Si un preso se escapaba, tú pagabas con tu vida. Usted puede leer eso en los evangelios. Entonces, el carcelero dijo, no, antes que me maten a mí, pues me mato yo. 28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo estoy casi seguro, que todos esos presos tuvieron temor de Dios a partir de ese día. Las cosas cambian. A la iglesia en esta región de Filipos, donde Pablo y Silas estuvieron presos, es a la que ahora Pablo, 11 años después, le escribe una carta desde Roma, desde la prisión de Roma. No solamente estuvo preso en Filipos, ahora les escribe desde Roma, una prisión en Roma. ¿Para qué? Animarlos a que sigan fervientes en la obra de Dios. Retome conmigo el pasaje de hoy, Filipenses 1:12. Y aquí nos vamos sobre el final. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y aquí está hablando de prisiones, de sufrimientos, de todo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En otras palabras, en vez de llevarnos para atrás, en vez de atrasar la obra, no, ha progresado el Evangelio. Yo creo que usted note cómo la mente humana trata de entender la mente de Dios. Y Dios tiene un plan por encima nuestro mucho más alto. Mucho más alto. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Sus caminos mucho más altos que los nuestros. Dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mire el versículo 14 lo que dice. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué tremendo. Qué tremendo. Que en vez que el evangelio se apague, porque la gente está metiendo a los cristianos presos, el evangelio se extiende. El evangelio se expande. Hermanos, desde el principio de la iglesia, el mundo ha querido, podemos decir aquí Satanás, ha querido desaparecer la iglesia. Usted no sabe la cantidad de veces que gobiernos se han levantado en contra del cristianismo. Hasta el día de hoy lo podemos ver. Gracias a Dios que vivimos en Estados Unidos. Una nación que ha sido basada o fundada en principios bíblicos. Una de las, o tres de los caracteres o de los atributos de Dios, en los cuales están las tres ramas de gobierno en esta nación. Y que al menos hasta el día de hoy, usted y yo gozamos de libertad de religión. Nadie le puede prohibir que venga a la iglesia, nadie le puede prohibir que adore a Dios, nadie le puede prohibir que tenga una camisa que diga yo amo a Cristo o lo que sea, nadie. Pero en estos tiempos, donde Pablo le está escribiendo a los filipenses,
era completamente diferente. Tú no podías salir a la calle con una camisa que dijera, yo amo a Cristo y no pasa nada. No. Te echaban a la cárcel, te mataban, te despedían de tus trabajos. Sin embargo, el hecho de que Dios estaba permitiendo el sufrimiento en la vida de Pablo y de Silas, o en este caso la vida de Pablo y Timoteo, dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven a mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Esto es lo que estaba produciendo el sufrimiento de Pablo. Estaba causando ánimo para los demás. Versículo 15. No voy a leer el versículo 15. Bueno, sí se lo voy a leer. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Claro, parte de los religiosos estaban aquí involucrados en este ataque. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo les está trayendo a memoria su sufrimiento y lo que Dios hizo en medio de él, de este sufrimiento. Quizás dentro de la iglesia o de esa iglesia había personas, hablando de la iglesia en Filipos, quizás dentro de esa iglesia había personas que habían sido testigos de lo que sucedió 11 años antes. Quizás habían presos en esa prisión que vieron lo que había sucedido en esa prisión. Quizás todavía familia del carcelero se congregaba en esa prisión, servían ahí. Pero Pablo no perdió el tiempo entreteniendo el sufrimiento de los filipenses. Ay, pobrecitos, pues tengan. No. De la misma manera que estoy sufriendo por causa de Cristo y anima a los demás, hagan ustedes lo mismo. Es aquí en esta carta donde Pablo les dice, porque la buena obra, yo sé que la buena obra que Dios comenzó, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le está hablando a una iglesia que está enfrentando la persecución y mire cómo es que Pablo va con ellos. Les toca sufrir, ¿y qué? Pablo supo guiarlos a ver el sufrimiento como herramienta de parte de Dios para el bien y la expansión del Evangelio. Déjeme decirle, su sufrimiento es una herramienta de Dios para la expansión del Evangelio. Cómo lo use hace la diferencia. Cómo lo usemos hace la diferencia. A menudo, cuando estamos en medio del sufrimiento, volteamos toda la atención al dolor. Ah, pobrecito de mí, si tú supieras cómo me va en el trabajo, que si tú supieras, que no sé qué. Todo es el dolor, la aflicción, lo incómodo. Hermanos, y cuando hablamos de esas cosas, pues nadie quiere servir a Cristo. Imagínense, yo cada domingo vengo y le digo, hermano, soy por causa de Cristo, me apedrearon, me dieron en la cabeza. Usted diría, no, ¿para qué voy a servir a Cristo? No, por el contrario. ¿Qué está causando eso en mí? Lo que Dios está permitiendo, ¿qué beneficio trae para los demás? Volteamos toda la atención al dolor y a la angustia. Como para que las personas nos tomen pena o que sean empáticas con nosotros. Ay, pobrecito. Sí, oren por mí, por favor. Y ponemos cara de, ¿cómo podemos decir? ¿De qué? Yo tengo uno de mis perros que a todo tiempo pone una carita así como que, no, es que aquí no me dan comida en esta casa. No, él sería experto para que le enviaran dinero. Así hacemos. Aquí, tú sabes, sufriendo por Cristo. No. Ahora yo pregunto, y con esto termino. ¿Qué tal? Si en vez de quejarnos en el sufrimiento, lo usamos mejor para el progreso del Evangelio. Creo que si hiciéramos eso, los hermanos que también están sufriendo, los pequeñitos que nos están mirando a nosotros, estarían más dispuestos a hablar de Cristo sin temor, cobrando ánimo en el Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a mirar el sufrimiento como la herramienta adecuada para testificar de lo que Dios está haciendo en nosotros, en medio del sufrimiento. ¿Cómo está Dios moldeando nuestra fe? ¿Cómo en medio del dolor Dios está sacando a la luz cosas que Él quiere sacar? ¿Cómo es que Dios está usando toda esta situación tan dura o tan difícil, tan dolorosa, para su bien? Ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Y cuando compartamos con alguien de la congregación, hermano, ¿cómo te va? Con esta situación que veo que estás
batallando en esta área o te veo que estás siendo probado, pues gloria a Dios, porque por medio de eso Dios me ha mostrado tal cosa. Gracias a Dios porque por medio de eso he visto mi necesidad de Dios. Porque por medio de eso me he acercado más al Señor. Eso es lo que aquí nos está llamando el Señor a hacer. No nos enfoquemos en lo que estamos pasando. Más bien enfoquémonos en lo que Dios está haciendo en nosotros, en lo que estamos pasando. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por este tiempo que tú nos permites. Pues ver los ejemplos que nos quedan de cómo hombres y mujeres que fueron hijos e hijas tuyas enfrentaron el sufrimiento. Ellos vieron el sufrimiento como la herramienta necesaria para la expansión del Evangelio. ¿Y cuánto hemos nosotros, o cuánto nos hemos desviado de ese propósito? Hoy quizás en la iglesia existe la competencia a ver quién sufre más. Hablamos a alguien de lo que estamos pasando y la otra persona tiene que poner un sufrimiento mayor. Lo único que nos falta es alguien tocando un violín. Y perdemos de vista que hay un propósito, hay un beneficio en el sufrimiento. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ver el sufrimiento como lo que es. Es una oportunidad para la propagación del Evangelio. Si verdaderamente confiamos de que Dios es bueno todo el tiempo y a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, Señor, tenemos que creer que aún los momentos de dolor es para que tu luz brille en otros. Yo te pido, Padre, que tú cambies esa actitud en nosotros y que no estemos pues promoviendo nuestro dolor, nuestras pruebas o tribulaciones para recibir, no sé, compasión de los demás, para sentirnos importantes, como para recibir atención de los demás. Señor, no, por el contrario, que nuestra aflicción sea para beneficio y propagación del Evangelio. A fin de cuentas, ¿cómo podemos comparar nuestra aflicción de hoy con los padecimientos de Cristo? No podemos. Aún los de Él fueron para nuestro propio beneficio. Señor, usa nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento, para beneficio de los demás, para que te conozcan a ti. Yo te pido que tú nos ayudes en esta área. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra percepción de cómo vemos el sufrimiento. Así que te pido, Padre, que tú te glorifiques en nuestras vidas, aún por medio del sufrimiento. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Padre, yo te pido que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, con bendición, que quites cualquier percance que se pueda presentar. Y que tú nos des oportunidades para poder ver en esos momentos amargos que podemos, Señor, pues expander el Evangelio, glorificando tu nombre aún en medio del dolor. A ti la gloria, la honra y todo reconocimiento. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén.